Hola, bienvenidos a One Talks, el podcast de We Are Not Zombies. Yo soy su host Ramiro y hoy estamos felices de recibir en el estudio a este humano nacido en Chetumal, pintor, escultor, grabador, artista multidisciplinario. Ha expuesto en México, en Japón, en Perú, Nueva York, Bolivia, Sao Paulo, Zúrich, Praga, Madrid, coleccionista de vinilos, fundador de Recover, catador gastronómico, miembro fundador del colectivo de arte Segundo Piso, cuasi bailador profesional, el gran y maravilloso Omar Barquet. Gracias. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí y de conocer a la comunidad de los que no son zombies. Como tú. Exacto. ¿Qué sientes cuando piensas en no ser zombie? Estar atento, estar vivo, estar activo, estar empujando. Digo, y me gustan las distracciones, pero creo que hay distracciones que apagan el alma y hay otras que la activan, ¿no? Entonces las considero para el aprendizaje. Creo que la gente que no son zombies es gente que está atenta y que está queriendo construir, generar. Eso. Cuéntame, ¿qué haces tú ahorita para mantenerte no zombie? ¿Qué estás creando? ¿En dónde te mantienes? ¿Dónde está ahorita tu cabeza? Pues está en muchos lugares, justo creo que ya lo dijiste, estoy como siempre con varios tentáculos puestos en varias cosas, aprendiendo de muchas cosas que me interesan seguir explorando y ahorita platicaremos más a detalle como de todas estas emprendimientos, etcétera, pero sobre todo estar muy ocupado. Acabas de tener ahorita una exposición en tu tierra, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo fue? Pues bueno, estoy muy contento que pasó. Son cosas que no pensé que iban a pasar o que iban a pasar tal vez ya un poco más chavorruco. Chetumal, la tierra donde nací, crecí y posteriormente pues me mudé a Cancún a los 10 años, después Mérida, después vine para acá a DF, donde llevo 20 años. Entonces, básicamente todo mi camino profesional y formativo se ha dado fuera de mi tierra. Sin embargo, muchos de los recuerdos o cosas que alimentan el imaginario de mi trabajo provienen de haber nacido en ese lugar y de las cosas que yo observaba ahí. Creo que soy de esas personas que tienen una memoria tengo muy buena memoria. Entonces, mucho de lo que recuerdo de mi infancia sigue apareciendo, lo sigo jalando a mi trabajo. Creo que determinó mucho de mi identidad. Y volver a mi tierra 30 años después a hacer un show fue muy simbólico para mí y sobre todo para mi familia también, saber un poco qué estoy haciendo, sentirlo. Y un show con un apoyo increíble, o sea, un show muy bien producido, no algo como que se hace nada más medio a la ligera, un poco medio atrabancado, como no suele pasar en provincia. A los que somos de provincia sabemos que el apoyo en cultura es bastante limitado o está dirigido hacia otras prioridades, los recursos. Entonces fue muy afortunado poder realizar esta exhibición. Estoy muy contento. ¿Qué fue lo que presentaste? Es una selección de obras de diferentes épocas, justo obras muy recientes. Son digamos que la columna vertebral de esta exposición, que incluye unas pinturas hechas con diferentes medios. Son pinturas sobre madera, que son de formato grande, 2,44 por 1,22 m, son 6 piezas de ese formato, y que están ligadas de alguna forma a la poesía. También tienen como impresiones digitales de radiografías que hice de caracoles y diapasones, y tienen pintura. Entonces, en esas mismas obras ya hay una conjugación de diferentes procesos. Son obras muy recientes que se mostraron previamente en el Museo del Palacio de Medicina, en una exposición que hice en diálogo con el artista Raúl Cordero. Y eso le dio una estructura a la exposición. Y de obras de diferentes años, como del 2016 para acá, como de los últimos 3, 4 años, seleccionamos una pequeña constelación de trabajos que de alguna forma interpretaban muy claramente mi relación con Chetumal y el Caribe, ¿no? Y cómo estoy imaginando o recordando el Caribe y cómo lo estoy reinterpretando. Básicamente incluye videos, incluye radiografías, incluye objetos y joyería.
las pinturas y una escultura que es una cama que está intervenida con espejos y con unos vidrios azules. Esa pieza, que es la pieza principal de la obra, está increíble. Muchas gracias. La haces de hace algunos años, ¿no? Sí, es como del 2015 esa pieza. ¿Cuál? Me estabas ahorita comentando, ¿cómo es ese trip del mar, el reflejo? ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, pues en esta idea de estar constantemente dialogando con cómo percibo el pasado que viví, la memoria personal, la memoria familiar, la memoria del contexto. O sea, empiezo como a ampliarlo como gradualmente, como algo más universal y que no sea únicamente hablar de mis anécdotas, sino como hablo de mis anécdotas a través de filtros o de cosas que permitan que el otro tenga un contacto con ellas, que le sean más familiares. Y la idea de trabajar, por ejemplo, mi forma de abordar la escultura como esta pieza, tiene que ver mucho con objetos encontrados o desechados, que posteriormente los reconfiguro en... Una cosa que pasaba mucho en mi tierra, o es un tema como con el que yo sigo trabajando mucho, insistiendo mucho, es la idea de la tormenta o de los huracanes. Crecer en el Caribe implica de pronto estar rodeado de esta bellísima naturaleza, de un paraíso, de un mar precioso, pero también tiene como un lado dark, ¿no? Que pueden ser ciertos tipos de enfermedades o la violencia misma del clima al volverse en huracán, ¿no? Entonces hay una fragilidad y había una serie de anécdotas que yo lo que hice fue empezar a organizarlas en diferentes fases. Y me interesa mucho como irlas vinculando a lo que yo viví, pero también abriéndolas hacia afuera de diferentes maneras, en diferentes medios. Siento que no todo lo que... O sea, que no puedo decir todo en una sola forma. Entonces empecé a encontrar muchas formas y a jugar con la idea de la variación para poder ir diciendo cosas similares, pero irles dando una evolución. Y organicé un proyecto que se llama Ghost Variations, que básicamente toma la forma de una sinfonía, organiza todo mi creación en diferentes etapas, diferentes capítulos, diferentes intensidades. Y el eje o el tema principal es este huracán que viene, arrasa, y después de que arrasa se reconfigura y después se diluye, y del cual posteriormente, ante ese proceso, vuelve a brotar gradualmente la vida. Entonces es como un tipo de renovación que pasa, de proceso de transformación. Y la idea de esta escultura en particular, ubicada dentro de este proyecto, sería como derivada de la parte de las inundaciones. Una vez que pasa la tormenta, quedan muchos estancamientos de agua, quedan muchos charcos. La gente utiliza bloques, ladrillos, o en mi casa por lo menos subíamos encima de la mesa más vieja, subíamos la otra mesa chida y encima subíamos el ropero. O sea, veíamos de qué forma hacer como ahí pirámides para que se destruyera lo menos importante y se conservara lo más importante. Y posteriormente a eso, pues tirábamos a la calle o afuera, en el garage o lo que sea, todo lo que ya se había jodido y humedecido. Y esas eran las cosas con las que yo luego jugaba. O sea, yo recuperaba esos muebles, esos pedazos de madera y construía mis laberintos con mi carnal, o ahí veíamos qué hacíamos, ¿no? Entonces, me es muy familiar trabajar con las cosas que se desechan, que quedan transformadas por el clima, la humedad, el desgaste, y darles como otro sentido. Entonces, en este caso me encontré una cama tirada aquí en la ciudad, la vi, desde que la vi dije yo algo tengo que hacer con esto, la guardé. Y ni como tiempo después fui maquilando la idea casi 2 años y un día me dijeron, hoy hay una expo aquí en la galería, en donde trabajo, aquí en Arronis, en la Ciudad de México. Y pues tuve un mes para desarrollar la pieza y más o menos ya había, te digo, pensado un poco. Ya había hecho una pieza también que era una mesa que tenía un espejo en el piso. Entonces de ahí venía un poco la idea de que el espejo en el piso podía representar esta idea de charco o esta idea de inundación o sugerirla, ¿no? Y darle como un twist. Entonces, hay una historia detrás de estas piezas, pero hay un formalismo que las acompaña, que las hace como integrarse, a pesar de que se hacen en años separados, todas están como bajo el mismo guión o bajo el mismo lenguaje formal.
¿Eso lo planeaste desde el inicio? ¿Eso de pronto va ocurriendo? ¿De pronto le vas encontrando, oye, mira, ya había hecho esto que conecta con esto otro y te das cuenta que estás haciendo cosas sin planearlo tanto de esa manera? ¿Cómo funciona todo eso? Las dos, o sea, al principio no lo planeaba, sino que fue sucediendo, como dices tú. O sea, yo lo comparo mucho como a una baraja o como a un juego en el que uno puede hacer cosas diferentes o tienes diferentes lecturas de una serie de elementos, ¿no? Entonces, yo sentí que ya tenía una aproximación a pintura y un lenguaje en la pintura, y luego tenía muchas ganas de empezar a implementar ese lenguaje de pintura, llevarlo a la escultura y otras cosas, así como gradualmente, pero a veces en esas investigaciones, sobre todo cuando estás en etapa formativa en la escuela, parece que las cosas son muy ocurrentes y de pronto están muy dispersas, y te genera siempre ese conflicto del que mucho abarca, poco aprieta, o que las cosas no tienen conexión y que están muy desligadas y no tiene sentido, o fue muy gratuito. O sea, había como esta etapa de mucha autocrítica en la escuela, y que fue fabulosa. También fue fue formativo, como estar como explorando mucho, pero luego también cuestionando mucho por qué querías hacer todo eso. Y justo tiene su pro y su contra, pero creo que la cosa que fue muy interesante para mí fue sentarme a escribir. Yo siempre tengo como libretas de trabajo, entonces en esas libretas me sentaba a escribir y me sentaba a pensar de dónde venía la necesidad de ciertas cosas que yo estaba haciendo y cómo las podía ligar. Algunas que formalmente son muy diferentes de otras, pero están ligadas a través, ya sea de una narración o de una, digamos, anécdota, o están ligadas dentro de un cuerpo de trabajo más complejo. Y ya cuando te das cuenta de que hay una cosa que puedes ligar con otra, aunque los resultados sean súper distintos, o que las puedes organizar como un mismo tema, pero tienen diferentes formas de exponerse o de salir o de ligarse, siento que te da como artista una libertad, te da como una amplitud. Entonces, más o menos fue un poco de las dos cosas. Fue como encontrar en el mismo trabajo como ciertas soluciones o ciertos puntos de partida y decir, órale, ya vi que esto va por acá, lo voy a aguantar o lo voy a exhibir, aunque la gente no entienda ahorita, o la gente que conoce mi trabajo sobre todo, diga, oye, este güey, ¿por qué está haciendo esto? Pero yo sé que luego ya vi que va a haber una serie que va a continuar dándole poco a poco más consistencia a ese primer encuentro, o ese primer accidente, o esa primer solución, como le queramos llamar, ¿no? Entonces siempre hay una pieza o algo que sucede en el proceso creativo que te da una pauta, y ok, la encuentro, veo que todavía no tengo el cuerpo para hacer como todo un trabajo con eso, pues de repente digo, ok, la voy a exhibir acompañada de esto otro, y ya poco a poco como que voy haciendo un camino donde las cosas se van conjugando con esas variantes, ¿no? Que de esa manera, bueno, todo esto que estamos hablando, lo dijiste ahorita, es este gran proyecto multidisciplinario, ¿no? Multiplataforma, incluso lo podría llamar también, que es Ghost Variations, ¿no? Que lo iniciaste en 2013. Sí. ¿Qué fue lo que lo inició? Fue un poco como justo esa idea de estar hablando de algo como un huracán, y de cómo era algo muy romántico, si quieres verlo así, como la inmensidad de la naturaleza nos arrasa. Eso viene de una experiencia personal. Básicamente es el punto de partida, es un recuerdo que tengo durante un huracán en Cancún. Mi familia y yo teníamos en ese momento una palapa de madera donde vivíamos, porque estábamos recién mudados a Cancún. Nos fuimos de Chetumal, y aunque en Chetumal ya había pasado huracanes, inundaciones y todo esto, en Cancún es donde siento que tengo como esta especie de iluminación o experiencia ahí medio más, no sé cómo llamarla, ¿no? Pero simplemente recuerdo esta sensación de estar no zombie, de estar muy atento, muy abierto. Estaba en una hamaca mientras estaba pasando una tormenta, y teníamos esta palapita de madera, y nos mudamos a dormir todos al mini súper que teníamos, que sí, ese sí era de concreto. Y mi hermano dormía arriba de una nevera, yo dormía en una hamaca, mi otro hermano en otra hamaca. O sea, todos nos apachurramos ahí para pasar el huracán. Y el viento golpeaba de una forma muy fuerte la cortina de metal. Entonces hacía un sonido como de latigazos, ¿no? No teníamos electricidad y estábamos solo con velas. Y yo recuerdo estar meciéndome en mi hamaca y entrar como en una especie de trance, escuchando el sonido de la hamaca, el sonido de la tormenta en la cortina,
y en la radio estaba el piano de Chopin sonando como destellos. Entonces, me acuerdo de la sensación que tuve de estar como en un lugar donde yo podía percibir todo. O sea, como la oscuridad o las sombras y todos esos estímulos contrastantes, yo estaba como en un trip con eso y no conocía las drogas. Entonces, estaba yo como, ¿qué pedo está pasando aquí, no? Se escucha muy loco esto. Ya después, muchos años, cuando empecé a buscar, como casi que a rascar de dónde soy, de dónde vengo, de qué quiero hablar con mi trabajo, en algunas clases de la escuela nos decían, es importante que encuentren experiencias vitales, nos decían, como cosas que les marcaron o que recuerdan, casi que traumas, o cosas que ustedes sienten que son muy importantes, ¿no? Y apareció un poco este recuerdo como algo que empecé a perseguir con todo lo que hago en mi trabajo. O sea, dije, ¿cómo puedo utilizar dos o varios como elementos muy contrastantes, pero lograrlos conectar, como siento que se conectó esa experiencia esa experiencia que tuve con la tormenta? Entonces de ahí empecé a como a desmembrarlo. Dije, ok, la tormenta, el sonido, la idea de la sombra, como todos esos elementos, y pues fue ahí donde empecé a hacer mi baraja de cosas con las que quería jugar. Entonces el proyecto Ghost Variations se articula como a partir de esto, de justamente este proceso donde desde la memoria, que no es solo mía, sino lo converso los recuerdos con mis tías, con mi mamá, mis primos, cómo ellos vivieron esa misma experiencia y cada uno me da diferentes elementos. Por ejemplo, mi tía habla mucho del sonido, cómo hacía el viento, o del sonido de las ranas después de las inundaciones, porque vivimos en una zona casi que es como un pantano. Entonces, el canto de las ranas y la forma en la que se comunican, o los insectos, etcétera. Todos esos elementos me dieron claramente la idea de, oye, yo no puedo trabajar esto dibujado. Esto tiene que ser con sonido, acompañado de otras cosas. Y al intentar representar este tipo de cosas, fue donde mi lenguaje se vio empujado a improvisar, a colaborar, a ampliar los recursos o técnicas que yo utilizo, y a plantear estas imágenes casi que fantasma o memorias como puntos de partida de algo que quiero perseguir, pero no ilustrar. O sea, no pretendo poner sapos cantando, sino como, ¿sabes? O sea, es más bien como tomar esa idea de por ejemplo, la cacofonía, de cómo hay elementos en un espacio que pueden generar cierto ambiente o cierto tipo de experiencia física o resonancia. Entonces, a partir de eso, empezar a ver cómo lo desarrollo. Y eso me empuja abrir el trabajo, ¿no? Ahorita que mencionas, que me parece interesantísimo que tu investigación y tu mismo proceso te lleva a conectar, creo, con tu familia, ¿no? Y a abrir ahí o fortalecer lazos. Creo que eso es muy interesante. Platícame cómo ha sido la relación, cómo te ha ido evolucionando esa conexión con tu familia desde el inicio. ¿Te han apoyado? ¿Han estado ahí con tu visión? ¿Cómo ha ido creciendo todo eso? Pues es bien, bueno, ha sido muy natural. Nunca, como que había en mí desde niño como un arma muy libre y muy expresiva, no, o sea, muy creativo desde chavito, o sea, y no existía o no existe en mi contexto una escuela de artes donde te puedas formar. Ni siquiera yo hasta los 18 años, ni siquiera sabía que había una carrera, o sea, tenía que estudiar eso. Yo pensé que era gente que lo hacía. Y así se desarrollaba. O sea, para mí todos eran autodidactas. Claro. No sabía de Miguel Ángel o de ningún clásico. O sea, mi educación visual viene de las portadas de los discos de música clásica o de ver MTV o como más cercana a eso. Como si hablo como de un desarrollo cronológico de cómo me fui volviendo hacia el arte, cómo mi familia fue apoyando eso, pues la primera cosa es que había un chingo de discos en mi casa. Mi mamá compraba compraba estas selecciones del Reader's Digest, o no sé si lo pronuncié bien, pero algo así. Y compraba cosas, enciclopedias, cosas para niños. O sea, ella siempre buscaba como, mi mamá decía, pues como yo no sabía, pero te quería dejar ahí las cosas y que tú las descubrieras. O sea, te lo dejaba ahí y pues tú ya ahí ves cómo lo vas haciendo, ¿no? Como si te gusta o no te gusta. Pero mi mamá simplemente como que le daba curiosidad y no te decía, te metía clases de esto, sino que lo dejaba ahí y si veía que te prendía, pues ya luego te veía cómo te encaminaba a algo.
Y pues tampoco tenía mucho tiempo. Tenía 4 hijos bien desmadrosos. Entonces, y en la selva, así básicamente. Entonces, éramos muy intensos todos, muy juguetones y todo. Y una de las cosas que más recuerdo también es crecer cerca de Belice, al lado de Belice. Teníamos una influencia importante de la música negra. Ska, los inicios del ska todavía se escuchaban mucho en la radio ahí en Chetumal. Ahorita está muy dividido, pero en ese momento había más conexión con esta parte del Caribe. Nosotros hablamos del Caribe mexicano como un terreno, no como una cultura. Yo siento que no hay cultura caribeña, básicamente. Y a eso cuando yo era niño se fue cerrando en los 80s. Pero antes de eso había muchísimo más gente de color en toda la zona de la Riviera, de la costa del Caribe mexicano, en la bahía de Chetumal. Ahí había una migración, ¿no? Una colonia inglesa, pero había mucha gente de India, de otros lados, árabe, gente árabe que es de donde proviene mi familia, que se desarrollaron allá. Pero con esta idea de la identidad y de México y de la frontera, pues como que ellos también empezaron a ver más hacia adentro que seguir dialogando. Pero la onda de crecer en Belice fue súper importante para mí. Tengo una relación muy importante con la música, como me comenté, pero también con el baile. La idea de crecer con niños y bailar con niños en Belice, sin camisa, en el lodo. O sea, es de los recuerdos más bonitos que tengo de mi vida. ¡Wow! ¡Qué hermosa imagen! Porque era como una libertad y estar ahí jugando con gente, no tener ningún tipo de preconcepto de eso, de color, de que son pobres o más que tú o menos que tú o tienen más dinero. O sea, era como un mundo nuevo. O sea, simplemente era cruzar la frontera y estar en la selva y bailar con estos niños y celebrar con ellos. Y sentir esta cosa de la intensidad con la que viven la música, ¿no? Entonces, creo que mi primer sueño fue bailar. O sea, por eso fue mi primer sueño bailar y siempre bailábamos. Mi papá en algún momento era representante, según esto, de artistas, pero de cabaret, por decirle de una manera. Entonces, hacían en la sala de mi casa, hacían los ensayos, toda esta gente negra tragaban fuego, hacían acrobacias, bailaban, hacían striptease. Y yo veía todo eso, pero el show de opening éramos yo y mi hermano bailando ahí. O sea, era como, mi papá siempre nos empujó a la pista de baile y a no tener vergüenza. Entonces esa fue una cosa que hasta el día de hoy me encanta. Cuando tengo la oportunidad, pues bailo. Sino que eso mucho. Es algo, por eso cuando te presentaba lo mencioné, porque es todo un deleite agarrar fiesta y verte bailar, porque si no, bailas con madre, güey. Me gusta divertirme y el baile es muy liberador para mí, a nivel alma, a nivel todo. Entonces viene mucho de esa etapa, pero curiosamente después de esta etapa como de niño, de perseguir la idea del baile, pues la música se fue metiendo muy profundo a mí, ¿no? Y empecé a agarrarle amor a toda la música que había en mi casa, desde la música clásica hasta alguna que otra cosa de jazz que llegó a tener mi mamá por ahí. Y luego mi papá tenía una colección de reggae, de, ¿cómo se llama?, de ska, de calipso, de soca, de punta rock, de todos los ritmos que son oriundos de la zona garífuna, Honduras, Belice, El Salvador, y de Centroamérica, ¿no? Honduras, toda esta como cosa caribeña, Jamaica, todo eso está muy metido como en mi oreja. Sin embargo, creo que por marcar una distancia con mi jefe y agarrar mi onda, pues yo me empecé a clavar mucho más hacia el rock. Y también escuché muchísimo Beatles, Led Zeppelin, Bee Gees, habían cosas de disco. Pues a mí todo me gustaba, entonces todo eso fue como muy formativo para mí. Y hasta el día de hoy sigue siendo una de mis pasiones, coleccionar discos. ¿Cuántos tienes? Como ahorita como 2000, 2200, ahorita no he contado, pero tengo un chingo de discos por ahí. Y la parte que me parece más como curiosa de esto fue que de todo eso, lo que más me quedé fueron las imágenes que venían en la música. O sea, las portadas de discos, las fotos, como el diseño, todo eso fue algo que me hizo soltar la idea de volverme hacia el baile o volverme hacia la música a tocar, más hacia la parte visual de la música. Entonces después fundé un proyecto que se llama Recover, que tiene que ver con justamente esto. Pero antes, pues mi camino hacia volverme artista plástico fue tratar de perseguir cómo estar
en la música o cómo tener la música en mi vida, ¿no? No solo escucharla, sino cómo participar. Y en Chetumal, pues, no hay nada, no se graba nada, hay gente, hay bandas, pero pues yo estaba muy chavito. Cuando me mudo a Cancún, empiezo a ya entrar a la secund, a la prepa, y ahí empiezo a coleccionar discos y CDs y cassettes. Y mi hermano empieza a tener la misma pasión, mi hermano Iram, y pues en un punto él y yo fundamos una banda y pues la banda era de metal, así onda más Sepultura, Pantera. Sí. O sea, nos empezó a gustar un chingo eso y empezamos de la nada a tocar, así, a echar desmadre. ¿Qué tocabas? Yo la guitarra, maletísima, la verdad. Maletísima, pero hacía alarmas. Mi hermano dice que yo hacía alarmas. O sea, todo sonaba alarma. La misma madre ahí repetida. Pero pues me imaginaba una música más experimental, pero no había escuchado nunca música experimental. O sea, la forma en la que ahorita nos llega la música es muy ágil. Antes era un pedo conseguir una rola. Claro. Déjate de un disco, una rola. ¿Sí? Entonces, poco a poco, así entre cassettes o cosas que llegaban a irnos rolando, pues se iban consiguiendo los cassettes. Mi hermano y yo empezamos a agarrar un gusto más hacia lo pesado y descubriendo bandas como eso, Sepultura, Tool, Creator, Metallica y todo eso, pues empezamos a tratar de hacer nuestra onda. Y él sí toca poca madre la batería, entonces sonaba chido, pero yo era cualquiera. Era experimental. Pues sí, ¿no? Y hasta el día de hoy, en muchas cosas a las que me aproximo con el sonido, me aproximo con mucha curiosidad, con ganas de aprender. No soy especialista en nada de eso. Uh-huh. Más bien desarrollo algunas ideas para tratar de darle un carácter y pues trato de apoyarme con gente que sí sabe y trato de aprender de ellos. Es como mi pretexto formativo, la neta. Como lanzarme a colaborar es un pretexto como de, güey, me tengo que poner al tiro, tengo que aprender, tengo que trabajar con esta persona, porque normalmente yo solo en mi día a día no le doy todo el tiempo y la disciplina que debería tener para poder clavarme y dedicarme a la música, pero tampoco lo he querido. Solo la quiero explorar y quiero ver cómo puede alimentar mi trabajo. Entonces, colaborar y aprender a tocar con mi hermano fue un poco así, ¿no? Vi que él tenía el talento, yo no lo tenía, pero yo tenía varias ideas y poco a poco fuimos desarrollando cosas. Nunca grabamos nada, no pasamos de ensayos y ensayos muy divertidos en casa, llenos de gente, de invitados. Pero en el proceso de querer yo ponerle nombre a la banda, de hacerle un logotipo, pues me empecé a imaginar como Adam Jones de Tool, ¿no? Que nunca fue un guitarrista tan virtuoso, pero es un tipo que sabe armar bien rolas. Pues era mi sueño, nunca obviamente toqué así, pero perseguía a alguien como él, alguien que yo pudiera alcanzar técnicamente, pero sobre todo me alucinaba que él era director de arte para películas y cómo eso le dio toda la estética a Tool, ¿no? Cómo tenían todos estos videos hechos por él, esta dirección de arte, etcétera, las portadas. Y eso fue como lo que yo dije, ok, eso es lo que yo quiero hacer. Y cuando me ponía a hacer collages o foto en la prepa, me di cuenta que fluía. Cuando tocaba guitarra me costaba un chingo. Entonces dije, voy por acá, ¿no? Al estar hablando de todo esto, de cómo la música está conectada a ti, a ver, vamos a 3 puntos. Punto número 1, háblame de Recover. Ajá, ok. Bueno, Recover es una iniciativa que surgió justo por este amor a las portadas de disco, como para mí fueron mi camino hacia mi formación, hacia el mundo de las imágenes. Después, bueno, toda esta cultura como MTV, de ver videoclips, etcétera, también alimentó un montón de imaginarios, pero hay algo con la imagen fija o con la idea del gatefold, de los discos, del picture disc, que a mí me impactaron mucho. O sea, fue mi primera aproximación. Los discos de música clásica con toda esta cosa de pintura, Van Gogh, Gauguin, muchos de esos pintores yo los conocí así, porque cuando los veía en las enciclopedias eran imágenes pequeñitas, ¿no? Uno de mis cuadros favoritos era un cuadro de Goya y era una imagen así chiquititita, ¿no? En blanco y negro. Ya después verlos en formato vinil era como algo que me impactaba más. Y hasta el día de hoy, bueno, pues siempre me ha sido mi formato favorito. Por ejemplo, entonces de ahí más o menos surge ¿cómo se llama? La idea de hacer Recover. La idea de hacer Recover justamente surge del tomar las portadas de discos y abrir a los demás esa misma iniciativa y esa curiosidad, porque es un fenómeno que a muchos artistas que conozco o con los que estudié les fascinaba. O sea, era un tema muy importante, cómo descubrieron cierto tipo de estética
o cierto tipo de diseño o de contenido visual a partir de su conexión con la música. Entonces, abrí hace unos años. ¿2011? En 2009 se abrió. Okay. Teníamos una reunión de amigos que se llamaban los Tops. Básicamente íbamos al taller de Ernesto Alba o a mi estudio, llevaban un proyector, poníamos una compu, poníamos YouTube y empezábamos a hacer un setlist según cómo íbamos llegando. Y casi todos eran artistas. Entonces hacíamos la botana, los chupes, llegábamos, proyectábamos y pues conforme ibas llegando te ibas poniendo rolas, pero escogíamos un tema. Por ejemplo, Top Soundtracks. Entonces pues ponías la rola de tal película y luego el güey de tal película y la presentabas y así íbamos compartiendo música. Pero después empezó a tener alguien una torna. No, pues yo tengo unos discos por ahí, ¿no? Entonces cada quien llegaba con sus vinilos. Y no se crean, o sea, ahorita está de moda otra vez el vinil, pero hace unos añitos pues estaba todavía difícil encontrar que las partes, las agujas y que los discos estaban en 20 pesos, 10 pesos y estaban todos puteados, pero los podías comprar por las portadas o por lo que sea, ¿no? Y era una nostalgia, ahorita ya es tendencia, pero en ese momento pues estábamos con la nostalgia y ¿cómo se llama? Y pues hacíamos los tops, las reuniones para esto y surgió la idea de, oye, güey, pues vamos a hacer una expo de portadas. Y pues sí, bueno, ahora le va, yo le entro, pero échenle hahuevos, así como hay que hacer unas chidas, ¿no? Nada más como ahí. Y también nos dio como un poco hueva hacerlo entre nosotros, en el estudio de uno, o sea, como esas reuniones, sino como de, oye, pues vamos a ver quién más llega, ¿no? Entonces yo tuve la iniciativa y en ese momento andaba con el pie roto y no tenía más tiempo encerrado en mi casa. Y dije, a ver, güey, yo voy a redactar una convocatoria sencilla. No había Instagram, la mandamos solo por Facebook. Y la gente empezó a inscribirse en Facebook, o sea, te metías al muro, ponías la portada del disco que querías hacer, la original, la citabas y ya estaba apartada, ya nadie podía hacer la misma que tú. Entonces, eso fue también como una oportunidad de conocer un chingo de música y de empezar a ver gente de un chingo de edades y gente que no era artista, que podía participar en un proyecto y que pues tenían formas súper bizarras de acercarse a la imagen. O sea, un chavo que es como artista biólogo hizo una pieza viva, básicamente. Y la reinterpretación que hizo fue sobre Middle de Pink Floyd, que es Gustavo Gómez Brechtel, a quien mando un saludo. Y él fue quien bautizó Recover como Recover en esa reunión. No, pues se debería llamar así por la idea de volver a recuperar, pero también la idea de volver a coverear o de volver a hacer un remix, casi como un remix visual de una imagen que existe, ¿no? Entonces, fue bizarrísimo. Hay una pieza de Bauhaus hecha de chocolate. O sea, empezaron a llegar cosas de todo tipo y la convocatoria se lanzó y tuvimos 2 sedes que se iban a hacer y se iban cancelando. Pero en el inter de irse cancelando, en vez de pasar de un departamentito a un cuarto, se pasó a una sede más grande, una bodega, y luego la bodega nos canceló, pero de la bodega ya logramos, con obra ya realizada, poder hacer el proyecto en Casa del Agua en 2011. Entonces fueron como 2 años o año y medio de gestión, de ir como colectando la obra que se iba a ir participando, y fueron casi 145 artistas que estuvieron, y pues el proyecto fue muy bonito, integraba cualquier disciplina, cualquiera podía participar, y estuvo en pausa varios años por cuestiones de trabajo personal y todo, pues yo paré el proyecto y me clavé en otras cosas, pero hace 1 año y medio relanzamos la convocatoria, igual estamos en esta misma fase, y ahorita tenemos como 50 piezas físicamente, y la idea es alcanzar los 200 participantes, y estamos ahorita gestionando diferentes sedes, tanto aquí en Ciudad de México como en provincia e internacionalmente, entonces estamos haciendo la labor. Y el hecho de tener ahorita las piezas físicas nos ayuda un chingo para logística, organización y saber muy bien cómo proyectar la plataforma. Además de que Recover, cuando se hizo, pues empezó con esta idea de una expo entre amigos, creció y los mismos amigos empezaron, oye, güey, yo quiero dar una visita guiada y hablar del desarrollo político de tales discos, cómo estaba la situación en tales años, ¿no? O amigos sociólogos, gente que se ha metido en la radio, melómanos, en fin. Hubo un pequeño ciclo de cine, actividades, ahorita estamos desarrollando una parte para niños, ¿no? Como práctica, talleres de scratch, talleres de collage, o sea, cómo pueden leer las imágenes de la música, en fin, se ha desarrollado una plataforma, tenemos una página donde se pueden revisar, inscribir,
Y ahorita nada, estamos como haciendo como gestión para recibir apoyos y poder desarrollar el proyecto de una forma más profesionalizada.